Hola, ¿cómo estás? Pues en el capítulo anterior platicábamos de una película de Marvel que es la más reciente de los Cuatro Fantásticos, se llama Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Bueno, vamos a seguir ahora, como lo habíamos prometido, platicando de otra serie de películas basada en superhéroes, solamente que esta ocasión no va a ser de Marvel, sino de, digamos, los pioneros, los que fueron muchísimo antes que Marvel, que son los de DC o Detective Comics, cuyo personaje Superman pues fue un emblema para los Estados Unidos muchísimo antes que el Capitán América. Y lo hacemos a partir de la historia de Christopher Reeve. Estas películas las puedes encontrar en la plataforma de Max. Ahí incluso las películas del 2025 ya las han puesto al aire en forma muy rápida. Pero empezamos esto precisamente porque tienen un documental que se llama Super Diagonal Man, la historia de Christopher Reeve, y se promociona con la leyenda hay héroes que no necesitan capa para hacerlo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, a que Christopher Reeve tuvo un accidente de equitación. Él era un hombre que le gustaba muchísimo los deportes, ya sea que los practicara en forma individual o llevándose a su familia. Andaba en yates, andaba esquiando y le encantaba la equitación. Pues un buen día en una competencia se cayó del caballo, parece que rehusó saltar y se cayó. Con tan mala suerte que se golpeó en la cabeza, eh, a pesar de que llevaba casco, se comprimió las vértebras cervicales y esto resultó en que quedara pues prácticamente inmóvil. Solamente podía mover la cabeza, el resto de su cuerpo no tenía ya ningún control sobre él. Entonces, lo interesante o lo más trágico de esto es que decían sus hijos, si el golpe se le hubiera dado 1 centímetro hacia un lado, pues hubiera muerto de inmediato y no hubiera sido una cuestión de sufrir tanto. Si se le hubiera dado 1 centímetro en la dirección opuesta, entonces se hubiera levantado y como si no hubiera pasado nada. Pero se pegó exactamente en el lugar que se requería para dejarlo inválido. De manera que Super Diagonal Man, la historia de Christopher Reeve, habla sobre todo de lo que hizo cuando pues quedó en estas condiciones. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, fue convertirse en un ejemplo de, de valentía, cambiar las leyes incluso en Estados Unidos para que hubiera más recursos para atender a este tipo de problemas. Y hay una cosa, hay un detalle curioso, nos parece interesante. En algún momento él utilizó una animación para mostrar cómo se podía caminar o cómo se podría caminar en un futuro muy próximo gracias a los exoesqueletos. ¿Qué son los exoesqueletos? Bueno, pues son robots que permitirían que las personas que no tengan ningún movimiento pudieran caminar controlándolo incluso con la mente. Esto le provocó a Christopher Reeve unas críticas terribles porque dijeron que estaba prometiendo lo que no existía. Y efectivamente no existía, pero pronto existirá. Y es muy probable que sean precisamente científicos mexicanos los que tengan los más prontos resultados con los exoesqueletos, como ya los ha habido para las prótesis de las personas que han perdido una mano, una pierna. En México hay excelentes biomecánicos que están haciendo este tipo de, pues digamos como por decirlo así, de reparaciones. Bueno, el caso es que a partir
de esta película, nos pusimos a revisar otras que tenían que ver con, bueno, que fueron filmadas por Christopher Reeve. Y entre ellas, bueno, pues está, la primera fue a mediados de los 70, Superman, que fue una producción que costó muchísimo trabajo porque había que convencer a la empresa que tenía los derechos cinematográficos de que se iba a respetar al personaje, que no se le iba a hacer cambios que afectaran su imagen o la imagen que había en Estados Unidos. Ya ven que utiliza los colores de la bandera de Estados Unidos. Y así, Alexander e Ilya Salskin, por cierto, este segundo fue nacido en México, se hicieron con los derechos de producción de Superman. Y vaya que echaron la casa por la ventana, de tal manera que contrataron ni más ni menos que a Marlon Brando, que en ese momento pues, era una superestrella. Su éxito más reciente había sido la película de El Padrino, y bueno, pues ya se imaginarán que Marlon Brando estaba en Los Cuernos de la Luna, después de muchísimas otras películas. Bien, pues una vez que tuvieron a Marlon Brando, había otro actor que se moría por trabajar por Marlon Brando, compartir una película con él, compartir su fama. Este actor era nada más y nada menos que Jim Hackman. Y bueno, pues así se logró recrear por primera vez en un largometraje a Superman. Ya había habido versiones en los años 40 de unas caricaturas que hicieron Max y Dave Fleischer, dos hermanos. Eran caricaturas de 8 minutos. También en los primeros años de la televisión, en los años 50, había habido un programa de media hora diaria. Bueno, pues esta vez se trataba de traerlo a la segunda mitad del siglo XX, y lo hicieron de forma muy interesante. Pero además contrataron a un guionista pues de lujo también. Él está considerado como uno de los guionistas de una de las 100 mejores películas de la historia, que es precisamente El Padrino. Nos referimos a Mario Puzo. Bueno, pues así se llegó a los inicios del canon con Christopher Reeve representando a este niño que es enviado de Krypton, y Marlon Brando es el padre que lo envía en una cápsula en la cual le envía una serie de instrucciones para vivir en la Tierra. Por ahí se dice, en el documental que te mostrábamos hace un momento, unas imágenes, que pues vamos a movernos, ya no tiene caso, ya se nos fue de la pantalla Christopher Reeve. En esta primera película, bueno, pues se habla de cómo se había, antes del estallido de Krypton, habían juzgado a unos criminales por querer, pues por haber cometido distintos delitos. Y Jor-El, el padre de Superman, había advertido que el planeta iba a estallar, pero la junta de científicos se pusieron muy exquisitos, no le creyeron, ¿cómo crees? Y bueno, cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde y se perdió toda la raza kryptoniana. Pero el único que se salvaría físicamente sería el hijo de Jor-El, y que sería precisamente Superman, que en la Tierra adopta la personalidad de Clark Kent. Bueno, pues la primera película entonces de Superman habla sobre sus orígenes, y de ahí, desde el principio de la película se va sembrando la semilla de lo que iba a ser la segunda parte, debido a que se conoce desde el principio de la primera película que estos villanos que son encerrados en una cápsula
iban a reaparecer más tarde y reaparecen en la segunda parte. El villano de la película es Jim Hackman y por cierto, pues, ¿quién es el enemigo número uno de Superman? Pues por supuesto que es Lex Luthor. La película es de aventuras en poquito, pero más bien es una comedia. Una comedia muy simpática, con sus detalles incluso eróticos, porque en algún momento Luisa Lane se pone muy nerviosa y le pregunta, bueno, y eres como un hombre en todos los sentidos. Oye, y si tienes vista de rayos X, ¿puedes ver de qué color es mi ropa interior? Y Superman en un principio le dice que no, porque su vista no puede atravesar el plomo. Pero después, que ya se te olvidó, le dice, tienes ropa interior de color rosa. Se van a volar y pues en esta parte de la aventura hay algunas cosas que no son muy lógicas. Porque si bien Superman puede desafiar la gravedad, pues se supone que Luisa Lane no. Y aunque no la tiene bien abrazada, sino que solamente la tiene tomada del brazo, pues Luisa Lane vuela igual. Igual también suben tan alto que pues no habría oxígeno y Luisa Lane no tiene ningún problema para respirar. Pero bueno, pues eso no es un problema porque se trata de un cómic. La segunda película, como te decía, es el enfrentamiento de Superman con los villanos que habían escapado de Krypton. En la tercera se acentúa el tono de comedia. Ahí actúa Richard Pryor como un hombre pues sin oficios ni beneficio, pero que resulta que consigue trabajo en una especie de call center donde trabajan con computadoras y ahí se da cuenta de cómo puede manipular el sistema de manera tal que los centavitos que sobran de los cheques y que no se pueden pagar, los puede él transferir a su cuenta. Una película en la que también participa alguien que se había hecho muy famoso por ser el hombre de Cipoll. Te lo vamos a poner aquí en los comentarios, no te preocupes, las fichas técnicas. Y finalmente la cuarta parte ya parecía que estaba perdiendo interés la serie de Superman, pero empieza con una premisa muy interesante. En una clase, en una escuela de los Estados Unidos, un niño se pregunta cómo acabar con la amenaza nuclear. Acordémonos que todavía estábamos en plena Guerra Fría. Y entonces dice pues que ningún país tenga bombas atómicas. Así que le pide a Superman que retire todas las bombas atómicas del mundo. Y bueno, pues todo parece estar bien, pero lo que no se sabía o lo que se empieza a hacer intuir en la película es que no son los gobiernos los que mandan en el mundo, sino los capitalistas. Y entonces cuando todos los países se quedan sin armas nucleares, resulta que un grupo de hombres de negocios le paga a Luthor para que construya su propia bomba nuclear. Pero ¿cómo le van a hacer? Si Superman está ahí, bueno, pues construyen a una persona con habilidades, con poderes muy especiales, capaces de desafiar a Superman. Y si a esto le añadimos que se consigue una gran cantidad de kriptonita, pues Superman queda debilitado. En fin, empezamos hablando de Super-Man, la verdadera historia de Christopher Reeve, y seguimos hablando de las 4 películas que este actor filmó encarnando a este superhéroe. Te las recomendamos mucho, están en la plataforma Max. Yo soy Ramsés Ancira y te agradezco mucho que me hayas acompañado en este video. Y te agradeceré más si le pones me gusta, no me gusta, están muy largos, están muy cortos, quisiéramos más información, quisiéramos menos información. En fin, este programa del cine en el cine y en tu casa se hace con la idea de servirte de la mejor manera posible. Hasta la próxima, en donde estaremos hablándote
de una de las mejores películas mexicanas de misterio. Se llama El Escapulario y es de un director que se llama Servando González. Ojalá que nos sigas acompañando, que te suscribas para que te llegue una notificación cuando la nueva película, la nueva reseña esté ya al aire en este canal. Muchas gracias, hasta pronto.